De verdad eres peor padre. Curso de manejo prehospitalario de emergencia y cinemática del trauma. Bueno, el manejo prehospitalario, más o menos lo que se menciona, los temas, son lo que se va a ver, o sea, antes de llegar o antes que llegue, como es al hospital, ¿no? O al hospital, al centro de salud o la posta, donde haya un centro de mayor complejidad lo más cercano, ¿no? A veces de repente queda cerca o puede que quede lejos, ¿no? Pues entonces dice manejo prehospitalario, o sea, como dice, antes de llegar al hospital, ¿no? Al hospital o el complejo hospitalario, ¿no? Bueno, y la cinemática del trauma, vamos a ver también cómo ocurre los diferentes tipos de accidentes, ¿no? Más que todo estamos hablando de lo más común es que ocurren en carreteras, ¿no? En carreteras, en automóviles, ¿no? O diferentes tipos de automóviles cuando ocurre el accidente, ya sea en el automóvil, ya sea por delante, si ocurre el accidente, o si ocurre por detrás, o si ocurre tanto a los costados, ¿no? Y igual también las estadísticas mencionan que la causa más reciente de traumas, ¿no? En carretera son las motocicletas, ¿no? ¿Por qué? Porque las motocicletas no tienen estabilidad, no tienen mucha estabilidad como un automóvil, ¿no? Cuando el automóvil va por la carretera, ¿no? Y pasa cerca un tráiler, ¿no? Bueno, si alguno tiene motocicleta o tiene automóvil igual, a pesar que cuando va por plena carretera evitamiento, se han ido con su carro y el tráiler pasa por su costado, ¿no? El automóvil, ¿no? Tiende digamos, a vibrar un poco, ¿no? Entonces imagínense una motocicleta, bueno, si pasa el tráiler muchas veces por su costadito, como se dice, cerca a la motocicleta, entonces va a ocurrir que la motocicleta que pueda perder el equilibrio o el balance en la hora que está manejando y puede ocurrir un trauma, ¿no? O mucho peor, ¿no? Que ocurre el accidente de motocicleta y entonces en este caso el automóvil, en este caso que estamos mencionando el tráiler, ¿no? Lo pueda embestir a la motocicleta, ¿no? Y bueno, igual también los accidentes que se ocurren en Lima, ¿no? Que he estado viendo por el Facebook también, ¿no? En la variante Pasamayo, ¿no? ¿No? Que muchas veces se ve por la velocidad, ¿no? Siempre la normativa de la velocidad tiene, ¿no? Un tanto mínimo como bajo, ¿no? Bueno, y muchos de ellos no respetan, ¿no? Tratan, por decir los colectivos, ¿no? De llegar lo más rápido posible, ¿no? ¿No? Entonces, esto sumado a la niebla, porque la niebla no deja ver, ¿no? Entonces puede ocurrir un accidente automovilístico, ¿no? Como ha ocurrido en Pasamayo, que ha sido múltiple, ¿no?
Bueno, bueno, vamos a empezar primeramente lo del trauma cinemático, ¿no? Cinemática del trauma, ¿no? Cómo ocurren los accidentes. Y después vamos a ver el prehospitalario, ¿no? Vamos a hablar de heridas, vamos a hablar de fracturas, vamos a hablar de hemorragias, ¿ya? De quemaduras. Ya tenemos prácticamente casi una hora. Vamos a ver primero la cinemática del trauma para ir con la hilación, ¿no? De los temas. Bueno, las lesiones por cambio de velocidad, ¿no? No tenemos lesión por cambio de velocidad. En este caso, cuando ocurre el trauma cerrado que como su mismo nombre, el trauma ocurre dentro, pues es cerrado, ¿no? En este caso vemos la imagen del pasajero, ¿no? El pasajero, ¿no? Ahí vemos la cabeza, en este caso la zona afectada va a ser el cráneo, y el trauma se va a producir dentro, ¿no? ¿Y por qué motivo? Por la aceleración y desaceleración en este caso de la velocidad, ¿no? Pues el cambio de velocidad, ¿no? No solo el cambio de velocidad puede producir un trauma cerrado, ya sea leve, moderado, ¿no? Cuando ocurre el accidente, ¿no? En este caso el pasajero, el conductor impacta. O sea, es que el automóvil no tiene, en este caso, donde impactar la cabeza o el cráneo, como su bolsa, ¿no? Su bolsa de seguridad no lo tiene, que muchos automóviles no lo tienen, algunos sí, algunos no. Entonces, cuando impacta el automóvil, ¿no? Impacta el automóvil, la cabeza de la persona va a ir para adelante y para atrás, ¿no? ¿No? Pues acelera esa desaceleración, ¿no? Entonces va causando los fenómenos del desgarro y sillazamiento, ya sea en la persona o en el más específico en el cráneo, ¿no? En el cráneo, en la cabeza. Y este trauma va a ser dentro, ¿no? Se va a producir la hemorragia dentro del cerebro, ¿no? Porque también, si no fuera por esta bolsa de aire, el, la cabeza o el cráneo va a impactar con el parabrisas. Y si no tiene el cinturón de seguridad, si no tiene el cinturón de seguridad, no solo va a impactar con el parabrisas, va a salir despedido del automóvil, ¿no? Va a salir despedido del automóvil, choca con el parabrisas, rompe el parabrisas, va a salir a la parte posterior del automóvil y va a impactar contra, en este caso, la pista, ¿no? Y la pista es duro, ¿no? Entonces mucho más va a ser el, el trauma, ¿no? En la persona, ya sea en el chofer o también los pasajeros. Bueno, tenemos acá las colisiones vehiculares. Tenemos, como estaba mencionando, los tipos de impacto. Tenemos frontal, posterior, lateral, rotacional, por volcadura, rodamiento cuando rueda, ¿no? Cuando rueda el automóvil, ¿no? ¿No? Cuando uno va en el automóvil y frena a mucha velocidad, se puede producir el rodamiento, ¿no? ¿No? El rodamiento, o lo que le llaman las vueltas de campana, ¿no? La famosa vuelta de campana también lo menciono. Acá tenemos los impactos frontales, ¿no? De frente. A mayor velocidad el vehículo, sea el vehículo, ¿no? Mayor va a ser el impacto, ya sea para el vehículo como para los ocupantes, ¿no? Ya se menciona ya de una velocidad mínima que estamos hablando de 30 40 kilómetros por hora, que parece que no fuera tanto, ¿no? Pero ya hay un daño, por decir un golpe, ¿no?
¿no? Y también daño en la carrocería, en este caso del automóvil, ¿no? Imagínense si es a 60, 70, 90, 100, 120, ¿no? 160, como uno va en plena, digamos, carretera, ¿no? Esas carreteras donde solo pasan vehículos interprovinciales o trailers, ¿no? Especialmente los vehículos interprovinciales o colectivos o carros propios, ¿no? Carros vehiculares propios, ¿no? Exceden muchas veces los 120, ¿no? Entonces se ve en un video, porque entonces queda, hay mucho más el daño, ¿no? ¿No? Como dicen algunos, queda mucho más aplastado, ¿no? Por el impacto y la velocidad, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la cinemática del trauma colisión, que es frontal, ¿no? Que estábamos viendo acá, ¿no? ¿Ya? Colisión frontal, triple impacto. Por qué se llama esta colisión frontal triple impacto, ¿no? ¿No? Porque no solo hace impacto la cabeza, en este caso lo que vemos del conductor, sino también el impacto en la parte del tórax, ¿no? Por el timón. Y también en la parte de los miembros inferiores, ¿no? Que vemos la parte del inferior o, o debajo del volante, ¿no? Va a impactar, ¿no? Contra los miembros inferiores y va a haber, ¿no? En este caso, fracturas, ¿no? ¿No? Fracturas en los huesos de los miembros inferiores. Hasta en los impactos frontales, ¿no? Existen dos posibles trayectorias, ¿no? Por arriba y por debajo, ¿no? ¿No? Por arriba sospechar de lesiones de la cabeza, ¿no? En la cabeza del cráneo, ¿no? Y bueno, y arriba también del tórax, la parte del timón, ¿no? ¿Y qué órganos se encuentra en el tórax? ¿No? O en todo alrededor del tórax, ¿no? Tenemos los pulmones, el corazón. Bueno, por debajo sospechar de lesiones de miembros inferiores, como estaba mencionando. Ya, cuando hay estos impactos, ¿no? En trauma, ¿no? En la cinemática, ¿no? La cinemática es cómo sucede, ¿no? El accidente y qué tipos, ¿no? De lesiones se puede producir, ¿no? Entonces, por debajo sospechar de lesiones de miembros inferiores, ¿no? Fractura, ¿no? De los huesos de los miembros inferiores, ¿no? Acá también tenemos la pelvis, ¿no? Si la víctima resulta expulsada del vehículo, ¿no? Las probabilidades presentan lesiones graves aumentan un 300%, ¿no? O sea, estamos hablando de cuando sale expulsada, cuando no, él, en este caso el chofer o los ocupantes, no tienen cinturón de seguridad. Por eso el cinturón de seguridad es importante, ¿no? Hace unos años hubo una campaña, ¿no? De cinturón de seguridad, poner, ¿no? Y prácticamente muchos de me recuerdo, de los interprovinciales, o no tenían su cinturón de seguridad, ¿no? No contaban, ¿no? Y hace unos años, y prácticamente a todos los ómnibus interprovinciales le hicieron poner su cinturón de seguridad, ¿no? Aunque algunos cumplían con la norma, ¿no? Otros no cumplían con la norma, pero tenían su cinturón de seguridad, ¿no? Y como dice, ¿no? En este caso, si no cuenta con un cinturón de seguridad, las probabilidades de presentar lesiones aumentan un 300%. No solo choca con el parabrisas, impacta con el parabrisas, rompe el parabrisas y sale despedido del automóvil contra ya sea contra la pista, la acera, ¿no? Acá vemos cuando vemos la parte en este caso de abajo, ¿no? Por debajo, sospechar lesiones, o de arriba, sospechar lesiones de cabeza y tórax, ¿no? Ahí está, hasta, no solo la parte del tórax, también del estómago, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos bajo los pulmones? Tenemos el hígado, el vaso, el intestino, ¿no? Va a impactar.
Acá vemos la parte de los miembros inferiores, ¿no? De fractura de los huesos de los miembros inferiores. ¿Está? Y que también puede ser parte en el tórax, ¿no? Puede haber fractura de costillas, ¿no? Bueno, la fractura de costillas, ¿no? ¿Está? Fractura de costillas. Si es abajo del tórax, va a haber trauma en este caso del hígado, ¿no? Hígado, intestino u otros, ¿no? Hasta del mismo pulmón, ¿no? Acá vemos el que estaba mencionando, el impacto contra el, el parabrisas, ¿no? Lo que estaba mencionando acá, ¿no? Y que se hablaba de la aceleración y desaceleración, ¿no? ¿Está? Acá está, ¿no? Aceleración y desaceleración, ¿no? Esto justamente de acá, ¿no? Colisión, ¿no? Aceleración, desaceleración. Porque a la hora que va a impactar el automóvil, ya sea con otro automóvil, otro vehículo, entonces no es que solo es un impacto, son varios, ¿no? Entonces va a ser una aceleración, desaceleración de la cabeza y en este caso del cráneo y dentro de la bóveda craneana está el cerebro. Entonces, como menciona la flecha, el cerebro va a sufrir un trauma, ¿no? Al chocar y inferior de la bóveda craneana, entonces va a haber trauma en el cerebro, ¿no? Golpe, ¿no? Golpe en el cerebro. Puede haber de un simple golpe hasta rotura, ¿no? ¿No? Hasta rotura, hemorragias en el cerebro. Acá estamos ¿no? Hasta fractura de cráneo, ¿no? No solo puede ser el golpe por dentro, como estaba mencionando también, podría visualizar o se podría colisionar, se podría producir una fractura en el cráneo, ¿no? La penetración del hueso y los fragmentos en el céfalo, ¿no? Fragmentos que sí, ¿no? Al producirse la fractura de cráneo y al estar en contacto con el parabrisas y romper el parabrisas, ¿no? Por el impacto, ¿no? El parabrisas se va a romper los vidrios, pues los fragmentos pueden incrustarse en el encéfalo, ¿sí? De hecho, es que se va a producir una hemorragia. Tanto puede producirse esta hemorragia por el golpe, también por el impacto, como también por los fragmentos que puede penetrar a la hora del accidente. Acá vemos lo mismo acá, ¿no? De las flechas, ¿no? Cómo estaría, ¿no? El cerebro, ¿no? Como ese chocoloteándose, ¿no? Estaría derecha, izquierda estaría chocando el cerebro con la parte del cráneo. Bueno, cinemática del trauma, colisión frontal de acompañante, ¿no? Del acompañante. Impacto contra el tablero, ¿no? Contra el tablero puede impactar realmente con el tórax. Ya vimos que puede haber rotura, ¿no? De costillas, ¿no? Te puede haber contusión en los pulmones, ¿no? En el corazón. Acá tenemos los impactos posteriores, por atrás, ¿no? Impactos posteriores, sospecha de lesión por columna cervical, ¿no? Por efecto del latigazo, ¿no? ¿No? Es como que se puede mencionar a alguien que te estuviera dando un golpe por la espalda, ¿no? Pues esa lesión del columna cervical, ¿no? Porque el mismo impacto
a la hora que va a colisionar o te van a colisionar, como si dice tu vehículo con el vehículo que está por atrás, ¿no? Por eso muchos recomiendan, ¿no?, que cuando viajes en un interprovincial, no viajes en los últimos asientos, ¿no? Ni tampoco viajes en los asientos que están al lado de la ventana, ¿no? ¿No? Porque lo primero que en una colisión es que las ventanas, ¿no? Prácticamente, si no choques con la ventana, porque la mayoría de los pasajeros, la mayoría de nosotros vamos durmiendo, ¿no? Entonces, impacta con la ventana o también la ventana se rompe y los vidrios, ¿no? Te van a producir heridas. Y esas heridas van a ser cortantes. Ya, por eso se recomienda, bueno, la recomendación que mencionan es ir en la parte del medio del bus interprovincial, ¿no? Y que no esté pegada, y que no esté el asiento al lado de las lunas. Esa es la recomendación. Bueno, la sospecha de lesión columna cervical por efecto latigazo. Las velocidades se deben restar para estimar la magnitud de la energía involucrada, ¿no? Mientras más velocidad, el impacto es mucho mayor, ¿no? ¿No? Bueno, en este caso, en el segundo es de un tráiler, ¿no? La comparación prácticamente es abismal, ¿no? Abismal en el sentido porque tanto su carrocería del tráiler con la carrocería de un automóvil pequeño, o sea, el automóvil pequeño tiene la de perder, pues, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Eh, mm, la parte de la carrocería del tráiler, la parte superior, ¿no? Digamos, no va a sufrir mucho daño, ¿no? Pero la que la va a llevar todo el daño va a ser el automóvil pequeño. O en este caso también en los famosos mototaxis también, pues, ¿no? Por eso se mencionan las reglas de tránsito, ¿no? Que muchos no respetan, ¿no? Por eso se menciona la regla de tránsito. La regla de tránsito dice, ¿no? Dar de preferencia al que, si el que te viene por la derecha, ¿no? O el que ya cruzó, ¿no? Pero algunos, ¿no? Quieren adelantarse, quieren ganarle al otro, y entonces ahí es donde ocurren los accidentes. ¿Está? Entonces, no solo va a sufrir el cráneo, también la columna, ¿no? La parte del cuello, ¿no? Por eso también es el respaldar, ¿no? Importante el respaldar, ¿no? Por eso de todos los automóviles tienen su respaldar, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Algunos, digamos, automóviles que son de segunda o que no tienen el mantenimiento adecuado, ¿no? O las condiciones adecuadas para pasajeros muchas veces no tienen el respaldar, ¿no? Vemos eso también en las combis, ¿no? En las combis que vamos, ¿no? O los coasters, ¿no? Los coasters cuando vamos a Lima, todos no tienen su respaldar, ¿no? Para la cabeza. Ocurre un accidente y pues, eso es lo que ocurre, ¿no? Bueno, tenemos los impactos laterales de costado, ¿no? ¿No? Cuando en este caso, eh, el que te impacta, ¿no? El vehículo que te impacta de un costado. Estás manejando y viene y te impacta un vehículo de costado, ¿no? O los laterales, ¿no? Entonces, del costado, nuestro costado estamos, ¿no? En la parte de nuestro cuerpo está la clavícula, el hombro, ¿no? Bueno, tenemos el fémur, la pelvis, la parrilla costal y el pulmón, ¿no? Porque está, como se dice, al lado de las costillas, ¿no? Y bueno, y también la columna cervical, ¿no? Porque por la columna cervical, si vemos acá, en el dibujo, se lo agregamos un poco más, ¿no? Está todas impactantes del mismo a través del tauro. No va, como se dice, a hacer el doblar, ¿no? ¿No? Es como que no tuviera respaldar, ¿no? Como dar una idea, ¿no? ¿No? Y entonces también,
Puede haber fractura de, ¿no? o trauma en la columna cervical. Acá están las posiciones laterales, ¿no? No solo el hombro, no solo la clavícula, también tenemos la cabeza, ¿no? ¿Está? Como vemos en el dibujo, ¿no? Va a impactar, ¿no? La cabeza con la parte, ¿no? de la ventana, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Que vimos ahí en el trauma, ¿no? Del cráneo o de la cabeza, ¿no? Y si no está con cinturón, va a salir igual despedido, impulsado hacia la carretera. Acá vemos acostados, ¿no? Entonces va a haber fractura de un costado de las costillas, el hombro, la clavícula, la pelvis, ¿tá? De la parte del cuello, no solo el cráneo, la cabeza, también el cuello, cervical, ¿no? Pero no es como va a depender también de la velocidad que bueno, en este caso, si el vehículo donde vamos llega a colisionar o lo colisionan, colisiona que decir lo choca. Como dice el refrán en Lima, cuando hay tráfico, ¿no? Ahí se ve también un claro ejemplo cuando hay tráfico, ¿no? Eso que se va a una pequeña velocidad, o muchas veces también a más velocidad dependiendo, ¿no? Pero cuando hay tráfico a veces estás con el vehículo o el vehículo está, ¿no? Frena para, ¿no? O frena, avanza, ¿no? Y en esa veces, ¡boom! ¿No? Y entonces llega a impactar y a pesar que no pasa eh, los 30 kilómetros, muchos de los pasajeros se ha visto que se llegan a golpear, ¿no? O salir despedidos, ¿no? Despedido, bueno, despedidos en el sentido del asiento donde está, o lo que se ve en Lima, pues, ¿no? Que muchos en las custas o combis van parados, ¿no? Lo que no se debería permitir, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno, acá tenemos el impacto rotacional, ¿no? Combinación de lesiones de la colisión frontal y lateral. Puede hacer volcar el vehículo impactado también, ¿no? Sí, dependiendo de la velocidad, ¿no? Al vehículo lo puede hacer volcar o no, o sea, dar vueltas a la campana también. Está rodamiento volcadura, ¿no? Cuando se vuelca. Combinación de lesiones de todo tipo de colisiones previamente analizado, ¿no? Como estaba mencionando, a la hora que se vuelca, bueno, en este caso es que se ha pasado, ¿no? Por como se dice, ha estado yendo por la carretera y como muchas carreteras no son exactamente todo plano, o por decirse todo carretera, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Pasamayo vemos arenas, ¿no? De arriba, ¿no? Estamos hablando de de arriba, no abajo, ¿no? Y abajo se ve del Pasamayo, el serpentín, el mar, ¿no? Que muchas carreteras también tienen el precipicio. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Se salen como está el camino y entonces va para abajo y se va, ¿no? Volcar. O también cuando se frena intempestivamente a gran velocidad, también el vehículo se vuelca, ¿no? Da vueltas a la campana, ¿no? Bueno, combinación de lesiones de todo tipo, colisiones previamente analizadas porque va a haber golpes, ¿no? Por doquier, por todo, por no decir por todo el cuerpo de la persona, ¿no? No solo cabeza, hombro, tórax, miembro superior, inferior, entonces puede haber múltiples lesiones o golpes o fracturas. Famoso, esto lo llaman el famoso politraumatizado, ¿no? Porque tiene múltiples, ¿no? Traumas politraumatizados. Acá está.
Eso es lo que ocurre en un vuelco, ¿no? La imagen habla por sí mismo. Va a haber múltiples golpes, ¿no? Esos múltiples golpes, va a haber múltiples, no solo golpes, ¿no? Puede haber fracturas, contusiones, heridas. Bueno, acá la de la motocicleta que le estamos hablando, entonces motocicleta no tiene cinturón de seguridad, entonces va a salir despedido, ¿no? ¿No? Eh, la mayoría de los hospitales, los accidentes que más se ve o más llegan son de las motocicletas. No es seguro, pues, ¿no? Como le digo, estaba mencionando en carreteras cuando tú vas con tu motocicleta, una carretera, ¿no? En esas carreteras donde solo están solo los automóviles y pasan los 100, aunque el límite máximo es de 100, pero muchos pasan los 100 porque no hay policía ni nada, pasan 120, 140, 160. No hay una motocicleta, ¿no? Uno, si es que va a mucha velocidad. Y dos, también si el tráiler pasa por tu costado, ¿no? Entonces lo inestabiliza a la motocicleta y le hace perder el equilibrio. Y se produce el accidente, ¿no? Por eso también estaban haciendo una campaña, ¿no? Vi por el Facebook, ¿no? Que te han convocado también a los automóviles o por si cúster o ómnibus, ¿no? De que tengan cuidado, ¿no? Con los motociclistas o con las bicicletas, ¿no? Porque si es un tráiler, como es grande, no lo va a ver muchas veces, ¿no? Al motociclista. Bueno, a veces sí lo ve, pero eh, por por el tamaño muchas veces no lo ve, ¿no? Y entonces puede pasar y puede producir su accidente, ¿no? Entonces, en este caso lo que se promocionaba en el Facebook era que tengan cuidado, ¿no? Con los moto, motociclistas, pues, ¿no? Que tengan cuidado con los motociclistas. Esa era la idea, ¿no? Del, en este caso de la difusión, de la propaganda, ¿no? Esa es la parte toda la cinemática del trauma. ¿No? Acá está el niño o las personas cuando son atropelladas. No va a haber un impacto, ¿no? Forma de caída dependerá de la actitud del peatón. A la hora que impacta, ¿no? Lo va, como se dice, lo va a aventar, ¿no? Lo va a despedir, ¿no? Entonces a la hora que lo va a despedir, ¿no? Como se dice, entonces ahí donde se ocurre, ¿no? Pues puede sospechar lesión de cabeza, ¿no? Porque la cabeza puede impactar contra, en este caso contra la acera, contra la carretera, contra la pista, ¿no? ¿No? Puede haberle también no solo lesión de cabeza, puede haber de cuello, de tórax, miembros superiores, ¿no? Miembros inferiores, va a depender cómo sea la caída, ¿no? Como dicen algunos, de qué forma cae, ¿no? ¿Qué forma cae, ¿no? ¿Está? Igual cómo va a ser el impacto, ¿no? Por ejemplo, acá el impactado justo en los miembros inferiores. El mismo impacto también que impacta en los miembros inferiores va a ser que en este caso la persona vaya, ¿no? Para impactar contra el automóvil. No solo el automóvil impacta a la persona, ¿no? También impactar con el automóvil. Va a depender, ¿no? La forma del impacto también, ¿no? Y la forma de impacto va a depender las lesiones que pueda ocasionar, ¿no? Bueno, acá está el atropello, ¿no? Ahí está, lo estaba mencionando, ¿no?
No solo puede con la carrocería, sino también con, en este caso, con la luna, ¿no? Con la luna, con la ventana del automóvil, ¿no? No solo con la carrocería o con la luna, también puede, ¿no? A la hora que sale despedido, puede estar en el suelo y el automóvil puede seguir avanzando, ¿no? Y no solo lo atropella, lo mata, como se dice, lo va a arrollar, ¿no? Lo va a pasar por encima, ¿no? Y al pasarle por encima, o va a haber traumas múltiples. La llanta como se le va a pasar, ya sea por el cráneo, por el tórax, ¿no? Pues por el estómago, por los miembros superiores o por los miembros inferiores, ¿no? Está igual acá en la cabeza, hasta caerse sentado, ¿no? ¿No? Mayormente esto se ve en los adultos mayores, ¿no? ¿No? Si hablamos en parte ¿no? de las fracturas, ¿no? En las personas, ¿no? Esto más ocurre no solo por un accidente que te, como que se produce el accidente y te bota el automóvil y caes sentado y puedes producir fractura, también esto ocurre en las personas mayores, ¿no? Se escucha, no, mi abuelita se cayó y de ahí se fracturó la pelvis, el coxis. Es lo que ocurre que es por la descalcificación de los huesos, ¿no? Los adultos mayores tienen descalcificación de los huesos. Bueno, acá está igual, ¿no? Toda la parte esquelética. O igual cuando se juegan los deportes, ¿no? Puede haber fractura de los diferentes tipos de miembros superiores, tanto como inferiores. Bueno, en esta parte ya estamos hablando ya, después que hemos hablado de cinemática del trauma, ¿no? Va a ocurrir heridas, fracturas, contusiones, ¿no? Entonces vamos a hablar de las heridas, que estamos hablando del pre-hospitalario, o sea, antes que llegue al, al hospital. Bueno, las heridas es la pérdida de continuidad de la piel o mucosa es consecuencia de un traumatismo, ¿no? Las heridas que es prevenir la infección. No tenemos las características, su profundidad, extensión, localización, bueno, y la suciedad evidente por los cuerpos extraños que pueden haber no solo el polvo, también, ¿cómo se llama? En este caso estamos hablando de accidente automovilístico, de de los vidrios, ¿no? De los vidrios, ¿no? Ah, bueno, en este caso es desinfectar la herida, ¿no? Si se producen las heridas, si nosotros estamos hablando solo de cinemática del trauma en accidente de carretera, estamos hablando de accidentes que pueden ocurrir dentro de la casa o una empresa, ¿no? Lo ideal es desinfectar, ¿no? Lo más clásico es con agua oxigenada, ¿no? Con agua oxigenada o yodo povidona. En caso que no hubiera, con agua y jabón quitando toda la suciedad de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, vamos a comprimir o limpiar la herida, comprimir con apósito o gas, ¿no? Una vez que ya haya cesado, en este caso la sangre, ¿no? La sangre o la hemorragia, entonces podemos poner un vendaje protector, ¿no?
Como dice, a continuación de cubrir la herida con un vendaje protector. Hasta comprimir la herida, ¿no? Bueno, la vacuna técnica siempre piden en las empresas particulares por justamente para como los accidentes, muchas veces las heridas cortantes son con las mismas máquinas, ¿no? De la empresa y algunas máquinas hay óxido, ¿no? O están oxidadas, por si están un poco viejas, entonces no puede ocurrir este óxido a la hora de la herida, ¿no? Entrar, ¿no? Y este óxido produce la famosa enfermedad del tétano, la famosa enfermedad del tétano. Acá tenemos las heridas abrasivas, cortantes, laceradas, punzantes, abulsionadas y amputadas. Abrasivas, cortantes, laceradas, y bueno, las punzantes, ¿no? Abulsionadas, ¿no? Amputadas cuando eh, ha sido parte, ¿no? del cuerpo, ¿no? O sea, ¿no? Una parte ha sido desprendida del cuerpo de la persona, ya sea miembros superiores, inferiores, ¿no? O dedos, manos, pie, piernas. Bueno, las heridas ya le hablé con desinfectante, oxigenada mínimamente, yodopovidona, ¿no? En caso que no hay, con agua y jabón. Bueno, las heridas graves, igual, siempre en todo colocarse los guantes, o ya se sabe por bioseguridad, para en este caso para estar en contacto con sangre, uno tiene que estar con un guante. No descubre cita la lesión para valorar el tipo de hemorragia, ya que esta no es siempre visible y puede estar oculta por la ropa o por la posición de la víctima. ¿No? Hasta, por último, en caso que no haya apósito gasa, eso ocurre en las empresas privadas, ¿no? Entonces se puede hacer con una tela limpia, ¿no? No, las heridas graves, en este caso, si hay incrustación de objetos extraños punzantes, ¿no? Cuerpos extraños e enclavados en cualquier parte del cuerpo, ¿no? La recomendación es no moverlo, más bien hay que fijarlo. ¿Por qué fijarlo? Porque puede estar aprisionando, ¿no? Alguna arteria o vena. Si es arteria, mucho peor, ¿no? Entonces va a haber mucho más hemorragia, ¿no? Bueno, la hemorragia. Tenemos los tipos de hemorragia, tenemos arterial, que digo que es la más peligrosa, la venosa y la capilar. La arterial es la más peligrosa porque es una salida intermitente, ¿no? Como pasa muchas veces, un poco exagerado, pero más o menos es la idea que da, ¿no? En las películas, que cuando hay una herida en algún lugar sale como caño, ¿no? Sale con bastante potencia, como si se la sangre. ¿Ya? Entonces es la arterial, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? Que por más pequeña que sea la herida arterial, va a salir pues, con bastante cantidad. Eso se ve en el AGA, ¿no? Para medir en este caso, la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? En los pacientes que sufren, bueno, enfermedades respiratorias, se puede decir, ¿no? Para medir el PCO2 y otros, ¿no? Se hace una pequeña punción y se extrae una mínima cantidad de sangre, ¿no? Y una vez extraída la sangre pones algodón y muchas veces el mismo algodón se moja, ¿no? Y tienes que volver a, cam- a cambiar de algodón. Tenemos la venosa y la capilar, ¿no? Bueno, una vez que ya se ha detenido, ¿no? De las más peligrosas estamos hablando de la arterial, la venosa es poca, ¿no? Salida continua poca, ¿no? Mayormente la arterial se detiene con 5 o 6 apósitos, ¿verdad?
La venosa con uno es más, digamos, menos difícil, ¿no? De detener su hemorragia. Y la capilar, pues, que a veces, muchas veces nosotros mismos nos hincamos con algo, nos pinchamos y en el instante deja de sangrar, ¿no? Ni hacemos ni presión y ya dejó de sangrar, ¿no? Esa es la capilar. Pero la más peligrosa es la arteria. El drenaje compresivo, ¿no? Y ahí está. Bueno, las quemaduras, ¿no? Lo más recomendable es ni bien se produzca la quemadura, ¿no? Si estamos hablando en empresas particulares, ¿no? Que estamos hablando de prehospitalario, es que debe ir al agua, ponerse remojada al agua, en este caso al caño o a la ducha, ¿no? Que quede más cerca posible, ¿no? Alrededor de 15 a 20 minutos, ¿ya? Eso es hablando en las empresas particulares, ¿no? Bueno, la recomendación es no quitar los pedazos de tela de ellos a la piel, no reventar las ampollas, ¿no? Tenemos los distintos tipos de quemaduras. Primer grado, ¿no? Primer grado es el recocimiento de la piel, hay decoloración, hay dolor, pero sin ampolla. Y son causadas por el sol, ¿no? El ejemplo más preciso es la quemadura del sol, la quemadura del sol. La quemadura del sol, quemadura de segundo grado, hay enrojecimiento de piel, hay hinchazón, ¿no? Y hay am- ampolla, ¿no? Pues que te menciona que no se debe reventar, ¿está? Bueno, ahí está, ¿eh? El riesgo de agua, es lo que sucede en alguna empresa particular. Muchos de nosotros también trabajamos en empresas particulares, muy aparte, ¿no? De los estatales o de los hospitales, pues, ¿no? En tercer grado ya llegan a afectar los nervios del cuerpo, es decir, las quemaduras son más profundas, ¿no? Pueden afectar los nervios, tendones u otros, ¿no? ¿Está? Como el tercer grado. El cuarto grado también tenemos. Si la víctima está en llamas, ¿no? Cuando se prende todo el cuerpo, ¿no? Se incendia todo el cuerpo, se debe apagar dando vueltas sobre el suelo y enrollarlo con una sábana o algo parecido. Bueno, tenemos las quemaduras según extensión, pequeño, moderado y gran quemado, ¿no? Está la famosa regla, ¿no? Tenemos la regla o los porcentajes, ¿no? Si la quemadura es en la cabeza, en el cuello, en el tórax, ¿no? En miembros superiores e inferiores van sumando el porcentaje. Acá, bueno, la famosa regla de los 9%, es más específica que el otro, pues, digamos, ¿no? O menos complejo, si se puede decir, ¿no? La regla de los 9, ¿no? Bueno, acá tenemos, ahí está, la regla de los 9 pequeñas, de bueno, lo que estaba mencionando acá, ¿no? Está el pequeño quemado, el quemado moderado, el gran quemado, ¿no? Gran parte del cuerpo. Bueno, la valoración de la gravedad de una quemadura es según la extensión de la superficie corporal, ¿no? Muy aparte, ¿no? El primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta el cuarto grado, ¿no? Va según la extensión y el grado de profundidad de la misma. Está leve, a de la quemadura,
superficie quemada es menor al 10% y su profundidad no rebasa el segundo grado. O sea, leve, si estamos hablando leve, estamos hablando de los 9, o sea, solo es una parte del miembro, ¿no? Una parte del miembro, una parte del cuerpo, si se puede decir. O sea, parte del miembro superior e inferior, ¿no? Porque si estamos hablando todo el miembro inferior, son 9, 9 son 18. Con los genitales, 19, ¿no? Y aparte de los miembros superiores. Estamos hablando de una quemadura leve, ¿no? Y si estamos hablando ya de una quemadura grave, estamos hablando del 10 y el 30% independiente. Estamos hablando de los alrededor de los 9, estamos hablando de dos partes del cuerpo, ¿no? Ya estamos hablando de grave, ¿no? Hasta tres partes, ¿no? Tres partes del cuerpo, independientemente de la profundidad, si es de segundo o tercer grado. Y la gravedad más en la quemadura de manos, pies, caras, ojos, genitales, también la de segundo y tercer grado en niños y ancianos. Y hay la muy grave, ya cuando rebasa el 30%. ¿No? Si estamos hablando del 30%, viendo la regla de los 9, estamos hablando prácticamente cuatro partes del cuerpo, cuatro a cinco partes. El 30, ¿no? Cuando rebasa el 30% ya. Y 50% prácticamente cuando lo supera es mortal, ¿no? Cuando supera el 50%. Bueno, ¿qué se le hace? Bueno, por el tiempo, ¿no? Ya supongamos que ya sufrió la quemadura. La quemadura ya sea que estamos en nuestra ambulancia, estamos en una empresa particular, ¿no? Una carretera, bueno, el incendio del vehículo, una empresa particular de repente explotó una máquina o se incendió una máquina, ¿no? Entonces es ponerle una vía, ¿no? Ponerle una vía la más gruesa posible. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ponerle una boca 16, 14, pero eso lo puedes encontrar en una ambulancia, en un hospital, pero en una empresa particular difícil que encuentres una 16, una 14 menos, ¿no? Las empresas particulares donde la mayoría, bueno, en todas las que he visto, nunca he visto una 14. Una 16 llegué a ver en una empresa nada más, y la mayoría manejaban 20 o 18. Y el más del 75% de las empresas particulares que he trabajado manejaban, por no decir tienen a disposición la de 20, la boca. De la 18 muy pocos. 16 eran raros, ¿no? 14, ninguno he encontrado, ¿no? En hospitales no me he encontrado la número 14, ¿no? Que se utiliza en emergencia, ¿no? O trauma shock, ¿no? ¿No? Para pasar fluido, ¿no? Pues justamente se le ponga la boca, ¿no? Donde se le encuentre, ¿ya? Donde es lo más probable que se le encuentre en flexura, ¿no? Flexura del brazo, ¿ya? Ese es donde casi siempre hay, ¿no? A menos que la persona sea recontra, por no decir demasiado obesa, que no se puede. Ahí es donde se puede encontrar, ¿no? No hay que lucirse, porque algunos dicen, no, yo quiero encontrar en la mano, ¿no? Yo quiero, hasta otros no, yo quiero encontrar en el pie, otros no, quiero encontrar en la cabeza, ¿no? Sí he visto que cuando se esto en la cabeza, y pues increíble, pero sí, sí he visto. Ya, pero en este caso, en una emergencia es donde le encuentres, ya, y como la mayoría trabajamos en empresas particulares, la mayoría de veces trabajamos solos.
A veces no hay ni médico, el médico está monitorizando. El médico está monitorizando, ¿no? A todas las sedes, ¿no? Importante llamar en todo, ni bien ocurre, ¿no? Ponerle en altavoz y que nosotros vamos siguiendo y él nos de la aprobación de lo que hemos estudiado, ¿no? O sabemos. Bueno, eso es como recomendación. No ponerle una vía y ponerle un cloruro a chorro. Yo soy alumna, porque me han mandado para entrar al Face. En caso de que hay, en este caso, amputaciones, ¿no? Menciona la guía cuando la amputación ha sido completa, desprendida. Entonces, ¿no? La ligadura, en este caso, ¿no? Puede estar todo el tiempo. No hay problema. Bueno, las quemaduras eléctricas son una de las más peligrosas, ¿no? Porque va a quemar órganos. A veces son por famosas corrientes, ¿no? Que eh, a veces hay cables sueltos, ¿no? Hay empresas, ¿no? A veces, muchas veces en el mismo domicilio, ¿no? Que ocurre, ¿no? O cuando hacen a tierra también igual, ¿no? Poco tierra que le llaman. Por eso las instalaciones eléctricas de un domicilio deben estar bien hechas, ¿no? Bien puestas, ¿no? Como el famoso incendio, ¿no? Eh, del mercado central, ¿no? Había muchas instalaciones eléctricas que estaban en mal estado y pésimos, ¿no? Y se produjo, ¿no? El cortocircuito. Y ahí también puede haber las quemaduras eléctricas. Bueno, como estaba mencionando, pasarle un cloruro de chorro, ¿no? Fluidoterapia, ¿no? Lo que hay más en las empresas privadas es pues cloruro de sodio. Si hay manitol, también pues manitol, ¿no? Siempre en coordinación con su médico, ¿no? O si es usted el médico, usted mismo es, ¿no? Pero si uno es enfermero, licenciado, técnico, entonces siempre llamar y, ¿no? Decirle, doctor, está bien, le paso tal cosa, voy haciendo esto, ya entonces el médico solo aprueba o da el sí, pues, ¿no? Ya. Esa es la parte fundamental. Bueno, en fracturas, ¿no? Que se ha pasado con lo de positiva, pero bueno, para cerrar, las fracturas tenemos tanto abiertas y cerradas, ¿no? Manejo prehospitalario La- la- de claro, las vías. las cerradas son las que están dentro, ya dentro se ha producido la rotura del hueso, ya, pero hay rotura de hueso, ya, y cuando son abiertas, como lo mismo dice, fracturas abiertas, hay fractura del hueso y hay proximidad, o sea, se ve el hueso. Aparte hay herida, pues, hay hemorragia. Entonces ya, es limpiar la herida, ¿no? Con apósito, gasa, y asegurar la fractura, ¿no? Si es una fractura abierta, se va a ver el hueso, ¿no? Porque va a haber ruptura de piel, no ponerlo en su sitio, ¿no? Como pasa en las películas también, ¿no? Uno pone en su sitio, ¿no? No, ya, es asegurar que no se muevan, ¿no? ¿No? Y ya sea en este caso una vez que hemos contenido el sangrado con gasa o con apósito, ¿no? Las férulas, ¿no? Arriba y abajo, la férula y el vendaje, ¿no? Asegurar la fractura. Si es una cerrada, es mucho menos difícil, ¿no? Una férula abajo y arriba, ¿no? Con, en este caso, el vendaje, ¿no? ¿No? Y hacer el traslado respectivo, no ya sea para al hospital o un centro hospitalario de mayor complejidad. Bueno, eso sería todo lo más importante, ¿no? De la parte del manejo prehospitalario, como dicen, prehospitalario, antes de llegar al hospital, y bueno, la cinemática del trauma, ¿no? Y cómo suceden los accidentes, ¿no? Por eso que ahora dice que también para
la licencia de conducir, ¿no? Lo van a hacer mucho más, ¿no? ¿No? Aparte de que también por las faltas que puedas cometer, ¿no? Ya sea por pasarte una luz roja o por, en este caso, por pasar la línea de pare, ¿no? Vas sumando puntos, si sumas 200 puntos te quitan la licencia, ¿no? De conducir, ¿no? Bueno, pero igual, como en todo sitio existe, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero igual toman de cierta parte, ¿no? Los que manejan o llevan pasajeros, muchos de ellos, ya sea particular como colectivo o interprovincial, no obedecen o no acatan las disposiciones o las reglas de tránsito. ¿Tendrán alguna pregunta ya para cerrar? Bueno, ya que no hay preguntas, está todo claro. Igual el manejo prehospitalario, los traumas que puede ocurrir dentro del cuerpo humano son múltiples, ¿no? Eh, bueno, la recomendación es que si hay bastante sangrado, hemorragias, aparte de ligar, ¿no? Eh, aparte de poner su ABOCA, poner la recomendación, ponerle su ABOCA, ¿no? Poner su fluidoterapia, ¿no? Su cloruro, ¿no? No, y sus compresiones puede ser de apuesto a gas, apuesto a 5, 6, 7, con tal que se contenga el sangrado, ¿no? Último caso, ligar también. Igual todo por escrito, ¿no? Siempre escriban, ¿no? Siempre escriban y siempre péguense, como se dice, sigan las reglas de los procedimientos que se tenga, ya se tenga en la ambulancia o en las empresas privadas, ¿no? Muchas veces nosotros trabajamos, como menciono, para empresas privadas y, bueno, no voy a mencionar, pero muchas de ellas no tienen sus procedimientos, ¿no? Y las emergencias en empresas privadas no son escasas, más se ven en el ambiente hospitalario o de ambulancia en carretera. ¿No? Si fuera este caso, si están trabajando en una empresa particular, la recomendación es, uno, copiar los procedimientos que hay en internet o de algún hospital, ¿no? Y tenerla en la ambulancia o presentarle a su jefe inmediato. El procedimiento fatal, en caso que ocurra, ¿no? En caso que ocurra fractura, en caso que ocurra hemorragia, en caso que ocurra, ¿cómo se llama? Quemaduras, ¿no? ¿Qué hacer o qué realizar? ¿Sí? Más que todo, si ocurre algo grave y no tienen de repente también los insumos, también pedirlos. No hay insumos, requerirlos. Nada que le dije al ingeniero, la clásica, ¿no? Yo le dije al ingeniero, ¿no? Por eso no hay nada escrito, ¿no? Aunque le escribí por WhatsApp. Y así, ya se está considerando los mensajes por WhatsApp, pero lo más formal es por correo. Entonces, último, si no te quiere el correo, bueno, por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp. Y tener un pantallazo, pues, ¿no? Como prueba en caso que por A ocurra un accidente y no hay insumos, van a decir, no, el enfermero, el doctor no pidió, ¿no?
Y como muchos empiezan recién a trabajar en una empresa privada, entonces la responsabilidad es del personal de salud. Bueno, igual cualquier pregunta sobre el tema, ¿no? Mi correo es alexis2425 arroba gmail punto com.